Las luces del estudio se suavizan, tiñendo el ambiente de una calma extraña, como si hasta el aire supiera que algo importante está a punto de ocurrir. Frente a la cámara, José Manuel Mijares Hogaza respira hondo. Tiene esa mirada serena, pero profunda, la misma que muchos reconocen de su madre, aunque con la contención de su padre. La entrevistadora, consciente de lo que representa ese momento, guarda unos segundos de silencio antes de atreverse a formular la pregunta que todo México lleva años esperando. José Manuel, casi nunca hablas de tu vida familiar, ¿por qué decidiste hacerlo ahora? Él no responde enseguida. Sonríe apenas, mira hacia el suelo y, tras una breve pausa, sus ojos se humedecen. Porque ya era hora, dice con voz baja. Porque hay verdades que uno necesita decir en vida, y la mía tenía que empezar por ellos. El público guarda un silencio reverente. No es morbo lo que flota en el aire, sino respeto. Ese tipo de respeto que solo despierta quien habla desde un lugar sincero. José Manuel, que durante años ha preferido mantenerse al margen del foco mediático que siempre rodeó a sus padres, Lucero y Manuel Mijares, está a punto de abrir una parte de su historia que nunca había compartido. Recuerda su infancia no entre alfombras rojas ni flashes, sino entre desayunos improvisados, risas y canciones matutinas. Mi mamá cantaba incluso antes del café, dice con una sonrisa nostálgica. No eran canciones famosas, solo melodías suaves, inventadas, mientras el olor a pan tostado llenaba la cocina. A veces, su voz se entrecorta con la emoción de quien revive escenas que ya solo existen en la memoria. Habla de una casa llena de luz, de ventanales abiertos, de una familia que parecía imbatible. De su padre entrando al comedor con el cabello despeinado, haciendo chistes absurdos para despertar a los niños. Decía que el sol salía más rápido si uno se reía temprano, recuerda. Y nosotros le creíamos. Eran días sencillos, pero felices. Hasta que los silencios comenzaron a ocupar los espacios donde antes había música. José Manuel lo notó antes que nadie. No hizo falta que alguien le explicara nada, bastaba ver cómo las miradas entre sus padres se volvían más breves, más cautelosas. No fue un golpe repentino, explica. Fue como si el amor empezara a hablar un idioma distinto y ellos tardaran en entenderlo. La entrevistadora no interrumpe. Lo deja fluir, como si cada palabra formara parte de una melodía que no conviene cortar. Hubo noches en las que me despertaba y los oía conversar en voz baja, continúa él. No eran discusiones, sino silencios largos, llenos de cosas que no se decían. Yo fingía dormir, pero escuchaba y entendía más de lo que querían mostrar. Un día, llegó tarde a casa y los encontró sentados en extremos opuestos del salón. Su madre fingía leer una revista, pero sus ojos estaban rojos. Su padre miraba por la ventana, quieto, como si buscara algo en la oscuridad. Ahí supe, dice con un hilo de voz, que algo había cambiado para siempre. Antes de continuar, José Manuel mira a la entrevistadora, luego al público, y se permite una pausa más larga. El silencio se vuelve casi sagrado. Antes de seguir, quiero pedirte algo. A veces, las historias como esta reflejan lo que muchos viven en silencio. Si alguna vez sentiste que tu familia se rompía, o que tu hogar cambió sin previo aviso, escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde estás escuchando, y que cada nombre sea una muestra de que no estamos solos en lo que sentimos. Tus palabras pueden darle fuerza a alguien que hoy necesita leerlas. El silencio cambió, retoma José Manuel, rompiendo la pausa. Antes era cómodo, ahora dolía. Tenía 13 años la noche en que todo empezó a volverse más evidente. Regresó de casa de un amigo, más tarde de lo habitual. Esperaba encontrar a sus padres preocupados, pero en cambio los halló cada uno en su mundo, desconectados, como si los uniera solo la costumbre. Fue la primera vez que entendí que el amor también podía doler, confiesa. A partir de entonces, los desayunos dejaron de ser tan ruidosos. Las comidas se acortaron. Su madre miraba con frecuencia por la ventana,
mientras su padre pasaba más horas en el estudio. Ella empezaba a preparar té y se quedaba ahí, en silencio, mirando hacia afuera, aunque no hubiera nada especial que ver, dice él. Mi papá regresaba tarde, con esa sonrisa forzada que usaba para convencernos de que todo estaba bien. Los rumores en la escuela llegaron antes de la confirmación en casa. Ser hijo de dos figuras públicas tenía su precio. Mis compañeros preguntaban cosas crueles sin mala intención, recuerda. ¿Es cierto que tus papás se separan? ¿Tu mamá está saliendo con alguien? Y yo no sabía qué responder. Solo bajaba la cabeza. Lucerito, su hermana, era más pequeña y no comprendía del todo. Pero él lo sentía en cada gesto. Una noche escuché llorar a mi mamá, dice con voz temblorosa. No fue un llanto fuerte, sino contenido, como si no quisiera despertar a nadie. Me quedé frente a su puerta, sin atreverme a entrar. Esa imagen me acompañó durante años. La conversación se detiene unos segundos. El estudio entero parece contener el aliento. Lo más difícil no fue la separación, continúa, sino el tiempo previo, cuando todo seguía igual por fuera, pero por dentro algo se desmoronaba. Recuerda con precisión el día en que sus padres lo sentaron en la sala. No dijeron la palabra divorcio. Hablaron de cambios, de nuevas etapas. Nos dijeron que seguiríamos siendo una familia, aunque viviéramos en casas diferentes. Lucerito lloró, él no. Solo asintió, fingiendo que lo entendía. Quería ser fuerte por ella, pero no entendía nada. Hace una pausa. ¿Cómo podía seguir todo igual si ya nada lo era? El primer fin de semana dividido entre dos casas fue la confirmación de que la infancia había quedado atrás. En casa de su padre, todo olía a nuevo. Los muebles parecían temporales, como si nadie terminara de creer que esa sería su nueva vida. En la de su madre, los espacios vacíos hablaban por sí solos. El lugar donde antes colgaba el abrigo de mi papá me parecía enorme, dice. Todo era más silencioso. Intentaban mantener la normalidad. Su madre seguía preparando los mismos desayunos, su padre inventaba planes para los fines de semana. Pero el vacío se sentía igual. Yo hacía lo imposible por aparentar que estaba bien, admite. En casa de mi mamá era el hijo maduro, el que no causaba problemas. En la de mi papá, el alegre, el que se reía de todos sus chistes. Me dividí en dos versiones de mí mismo. Esa dualidad lo acompañó durante años. Pero no todo fue oscuridad. Hubo momentos en que comprendió que el amor entre sus padres seguía existiendo, aunque disfrazado de cuidado. Una vez tuve fiebre, cuenta. Mi mamá me cuidaba, pero mi papá llamaba cada hora para saber cómo estaba. Le daba recetas, consejos, y ella lo escuchaba con gratitud. No era una conversación forzada. Era cariño. Sincero. Con el tiempo, descubrió que, pese a la distancia, sus padres seguían siendo un equipo. Cuando cumplí 15 años, prepararon juntos una sorpresa, dice con una sonrisa. Yo pensé que habría 2 celebraciones, pero cuando llegué, los encontré en la cocina preparando mi pastel favorito. Estaban riendo, ayudándose, como si los años no hubieran pasado. Esa imagen, sus padres entre harina, chistes y recuerdos, fue para él una revelación. Entendí que el amor no siempre desaparece, a veces solo cambia de forma. La entrevistadora lo observa con ternura. ¿Y qué sientes ahora, al recordarlo? Pregunta. José Manuel se queda pensativo, y responde con una serenidad que conmueve. Siento gratitud. Porque mis padres me enseñaron que los finales no siempre son tragedias. A veces son comienzos disfrazados. El público permanece en silencio, atrapado por la sinceridad de sus palabras. En ese instante, José Manuel no es el hijo de 2 estrellas, sino un joven que aprendió, entre luces y sombras, que el amor verdadero no se mide por su duración, sino por la forma en que elige permanecer. Después de aquella conversación en la cocina, José Manuel comenzó a mirar a sus padres con otros ojos.
Ya no los veía como el dúo perfecto que aparecía en las revistas, sino como dos personas de carne y hueso aprendiendo a sostener una familia desde nuevos lugares. Con el tiempo entendí, dice mientras acomoda las manos sobre sus rodillas, que cada uno estaba construyendo su manera de cuidar. Las primeras fiestas sin ellos juntos fueron duras. La mesa parecía más grande, el eco de las risas más distante. Aún así, ambos hacían lo imposible por mantener viva la tradición. En casa de mamá, la Nochebuena era impecable, recuerda, música, velas, la cena servida a tiempo, todo bajo ese orden tan suyo. Pero entre canción y canción aparecía un silencio raro, como si todos supiéramos que faltaba alguien. El día siguiente lo pasaban con su padre, quien compensaba la nostalgia con espontaneidad. Papá nos llevó de viaje esa Navidad, continúa. Hizo bromas todo el camino, aunque se le notaban los ojos húmedos cuando pensaba que nadie lo miraba. Fingía que era por el viento, pero yo sabía la verdad. Con los años, José Manuel descubrió que había dos versiones nuevas de sus padres. Lucero, más introspectiva, halló refugio en la música. Una noche, mientras él hacía tarea en la sala, la escuchó tocar el piano. Era una melodía que no reconocí, dice. Luego entendí que la estaba componiendo en ese momento. Hablaba de aprender a soltar. Nunca la grabó. Era su manera de sanar. Mijares, en cambio, canalizó su energía en la disciplina. De pronto tenía listas de compras, horarios, notas pegadas en el refrigerador, ríe. Era su forma de tener control cuando todo lo demás parecía incierto. Ambos estaban cambiando, pero seguían coincidiendo en lo esencial. Los hijos eran el puente que nunca dejarían caer. A veces pensaba que no volvería a verlos reír juntos, confiesa. Pero la vida me demostró lo contrario. Cuando cumplió 16 años, participó en un festival escolar. Había compuesto una canción propia y, aunque nadie se lo exigía, sentía el peso del apellido. Me temblaban las manos. Quise esconderme, admite. Y entonces se abrió la puerta. Eran ellos, los dos. Lucero y Mijares se sentaron a su lado, uno a cada costado. No dijeron frases motivacionales ni discursos. Simplemente estuvieron ahí, respirando con él. Papá me confesó que todavía se ponía nervioso antes de un concierto, cuenta sonriendo. Dijo que una vez tuvo que correr al baño justo antes de salir al escenario. Mamá se rió tanto que terminó contando sus propias metidas de pata. Aquellas anécdotas, tan humanas, derribaron los mitos que él mismo había construido. Por primera vez los vi como personas que también dudan, que también se equivocan. Me liberó. Esa noche, al subir al escenario, no vio un público de desconocidos. Vio a sus padres en primera fila, tomados de la mano, mirándolo con orgullo. No estaban ahí como artistas, dice, sino como mis papás. Y eso lo cambió todo. Cuando terminó su presentación, lo abrazaron. Mi padre me susurró, estoy orgulloso, no por cómo cantaste, sino por atreverte. Y mamá añadió, esta noche brillaste con luz propia. Aquellas frases se le grabaron como tatuajes invisibles. Con el tiempo comprendió que lo que hacían era enseñarle a valorar el esfuerzo por encima del resultado. Ellos también estaban aprendiendo a ser padres separados, pero juntos, resume. Y eso me marcó más que cualquier premio o aplauso. No todo fue fácil. Hubo etapas incómodas, momentos en que la convivencia se tensó. Recuerdo un cumpleaños de Lucerito, relata. Mi madre llegó acompañada de alguien. Papá fue amable, pero noté su incomodidad. Esa noche, cuando todos se fueron, se quedaron hablando. Yo los escuché desde el pasillo. No hubo gritos, ni reproches. Solo una charla honesta. Mi padre le dijo que se alegraba de verla rehacer su vida, pero que le costaba acostumbrarse. Y ella le respondió que lo entendía, porque había sentido lo mismo cuando él empezó a salir con alguien. Esa conversación, sencilla y madura, le enseñó una lección que nunca olvidó,
la sinceridad duele menos que la hipocresía. Esa noche entendí que el amor también puede ser respeto, afirma. Se abrazaron al despedirse, sin romanticismo, pero con cariño genuino. A partir de entonces, los nuevos vínculos de cada uno fueron apareciendo con naturalidad. Mamá siempre nos preguntaba si estábamos cómodos antes de presentarnos a alguien, explica. Y papá hacía lo mismo. No querían imponernos nada. Gracias a esa empatía, José Manuel y su hermana crecieron sin resentimientos. Aprendí que querer a más personas no significa querer menos a las que ya amabas. Lo que más los sorprendía era ver que, a pesar de todo, seguían preocupándose el uno por el otro. Cuando mamá se enfermó, papá canceló todo y se instaló en su casa, cuenta. Dormía en la habitación de huéspedes, cocinaba caldos, aprendía recetas de mi abuela por teléfono. Verlo así fue impactante. Por las tardes, mientras ellos regresaban del colegio, encontraba a sus padres conversando con calma. Él le leía fragmentos de libros, le contaba anécdotas, le ponía música. No lo hacía por compromiso, lo hacía por cariño. Cuando Lucero mejoró, le regaló una partitura enmarcada, la primera canción que compusieron juntos. En la esquina había una nota escrita a mano. Gracias por seguir siendo familia en cada momento. Con cariño eterno, Lucero. Esa dedicatoria lo dice todo, murmura José Manuel. No era nostalgia, era gratitud. Semanas después, el equilibrio se invirtió. Mijares atravesó un mal momento profesional, un contrato cancelado a último minuto. Fue Lucero quien movió contactos y lo ayudó sin pedir nada a cambio. Papá volvió de esa cena diferente, recuerda. Dijo. Tu madre siempre encuentra luz donde los demás solo vemos oscuridad. Aquella frase definió la relación que aún mantienen, dos personas que eligieron conservar lo mejor de lo vivido. Con el tiempo entendí que lo que ellos tienen es incluso más valioso que muchos matrimonios que se mantienen por costumbre, dice con convicción. Han transformado el amor en amistad, el pasado en respeto. La entrevistadora asiente, conmovida. ¿Nunca imaginaste que podrían volver como pareja? Pregunta. José Manuel sonríe. No. Porque lo que tienen ahora es real. No necesitan ser pareja para seguir siendo familia. A partir de ahí, su mirada sobre el amor cambió para siempre. Durante un tiempo tuve miedo de enamorarme, confiesa. Pensaba que todo terminaba. Pero mamá me hizo entender otra cosa. Recuerda perfectamente esa conversación. Estaban viendo un álbum antiguo y ella se detuvo en una foto de su boda. Me dijo, lo que tuvimos fue hermoso, y lo que tenemos ahora también lo es. A veces el amor más grande es el que se transforma sin destruirse. Más tarde, su padre le ofreció otra perspectiva, menos poética pero igual de profunda. Dijo, las personas cambian de rumbo, no porque haya culpables, sino porque la vida sigue. Lo importante es cómo eliges terminar, con dignidad o con rencor. Esas dos visiones complementarias, la emocional y la práctica, fueron la brújula de José Manuel. Comprendí que una historia puede terminar y seguir siendo un éxito. Que cerrar un ciclo no es renunciar, sino honrar lo vivido. Hoy, al recordar todo ese proceso, su voz se mantiene firme, pero los ojos delatan la emoción. Creo que mis padres hicieron algo heroico, dice. En lugar de dejar que el resentimiento ganara, eligieron la empatía. Y eso nos salvó a todos. La entrevistadora lo observa en silencio. En el estudio no se oye ni un murmullo. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera con tu historia? Le pregunta finalmente. José Manuel piensa unos segundos antes de responder. Que los finales no son fracasos, y que amar de otra manera también es amar. Sus palabras resuenan en el aire como un eco suave, dejando una sensación de paz que el público absorbe en completo silencio. La entrevista continúa, pero el ambiente ya no es el mismo. Lo que empezó como una simple conversación televisiva se ha transformado en una especie de confesión pública.
José Manuel no está hablando para generar titulares, sino para liberar algo que llevaba años guardado. Crecí viendo a mis padres convertir el dolor en algo útil, dice con serenidad. No lo entendí entonces, pero ahora sé que estaban enseñándome a no huir de los cambios. El público escucha en silencio. Cada frase parece nacer del alma, sin artificios. Hubo momentos en que pensé que su separación nos había roto, continúa. Pero con el tiempo comprendí que, en realidad, nos había fortalecido. Hace una pausa. Mira al frente, respira hondo. Cuando era niño, deseaba que volvieran a estar juntos. Hoy deseo que sigan siendo tan libres y felices como se merecen. El público suspira casi al unísono. La entrevistadora, conmovida, le pregunta: ¿qué crees que aprendiste de todo eso? José Manuel sonríe con una mezcla de melancolía y gratitud. Aprendí que la familia no siempre vive bajo el mismo techo. A veces vive en los gestos, en las llamadas, en la forma en que sigues preocupándote por los tuyos aunque la vida te haya llevado a otro lugar. Aquella frase encierra la esencia de su historia. Un amor que se transformó, pero que nunca se extinguió. Ellos me enseñaron, añade, que el amor no necesita imponerse. Basta con seguir estando, incluso en silencio. La entrevistadora lo observa, conmovida por la madurez que desprenden sus palabras. No muchos hijos de padres separados logran hablar con tanta paz, dice. José Manuel asiente. La paz llega cuando dejas de pedir que las cosas vuelvan a ser como antes y empiezas a agradecer lo que siguen siendo. En ese momento, el estudio entero parece detenerse. La cámara se acerca lentamente a su rostro. No hay lágrimas, pero sí una profundidad que solo se logra cuando uno ha comprendido de verdad. Durante mucho tiempo pensé que el amor de mis padres había terminado, continúa. Pero ahora sé que solo cambió de forma. Sigue ahí, en cómo se tratan, en cómo celebran nuestros logros, en cómo se preocupan el uno por el otro sin necesidad de etiquetas. Un leve aplauso rompe el silencio. No es un aplauso de espectáculo, sino de respeto. Después de la grabación, José Manuel se queda solo unos minutos en el set. No necesita revisar lo dicho. Sabe que habló con el corazón. Fue liberador, dirá más tarde. No por mí, sino por ellos. Al día siguiente, se despierta con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. No los abre enseguida. Prefiere tomarse un café y dejar que el sol de la mañana le aclare las ideas. No esperaba tanta repercusión, piensa en voz alta. Pero tal vez era necesario. El primer mensaje que lee es de su madre. 5 palabras que lo desarman. Estoy muy orgullosa de ti. No hay signos de exclamación ni largas explicaciones. Solo eso. Y, en esa simpleza, todo el amor del mundo. Luego ve otro mensaje. Esta vez, de su padre. Qué hermoso corazón tiene mi hijo. Sonríe al leerlo. Es la clase de frase que define a Mijares, breve, sincera, profunda. Aquellas 2 respuestas le confirman que hizo lo correcto. Había hablado con respeto, sin exponer intimidades innecesarias. Había contado una historia que pertenecía a todos ellos, pero con la delicadeza que merecía. Mientras contempla la ciudad desde la ventana, su mente regresa a los primeros años después de la separación. Recuerda a su madre intentando mantener la rutina, levantarse temprano, preparar el desayuno, llevarlos a la escuela, sonreír aunque estuviera agotada. Tenía esa fuerza tranquila, piensa. Nunca se derrumbaba delante de nosotros, pero tampoco fingía ser invencible. Una vez la encontró llorando sobre una caja de fotos. No lloraba por rabia, recuerda. Era más bien nostalgia. Me miró, sonrió entre lágrimas y dijo, a veces los recuerdos felices también duelen, pero vale la pena sentirlos. Aquella frase se le quedó grabada. Era la forma de su madre de enseñarle que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una manera de honrar lo vivido.
El sonido del teléfono lo saca de sus pensamientos. Es una llamada de su padre. ¿Tienes planes hoy?, pregunta Mijares con voz serena. Nada importante. Entonces cenemos juntos. Donde siempre. No hacen falta más detalles. Ambos saben que se refieren a ese pequeño restaurante donde solían ir cuando José Manuel era adolescente. Un sitio sencillo, con mesas de madera, buena comida y la garantía de que nadie los molestaría. Cuando llega, Mijares ya está ahí. Se levantan y se abrazan. Un abrazo largo, silencioso, distinto. Vi la entrevista, dice su padre sin rodeos, mientras se sientan. José Manuel asiente. Y me hiciste llorar. Hay un brillo contenido en los ojos del cantante, esa mezcla de orgullo y emoción que pocas veces muestra en público. Dijiste cosas que yo nunca supe cómo expresar, continúa. Le pusiste palabras a sentimientos que había guardado por años. José Manuel siente un nudo en la garganta. No quería incomodarlos, dice. No lo hiciste. Al contrario. Mijares sonríe. Hablaste por todos nosotros. Durante un momento, ninguno de los dos dice nada. El mesero llega, toma la orden y se retira. ¿Sabes qué es lo que más me conmovió?, pregunta Mijares después. Que entendieras que la separación no fue un fracaso. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Siempre temí que tú y tu hermana lo vieran como un abandono. José Manuel niega con la cabeza. Nunca lo vi así. Ustedes nunca dejaron de ser nuestros padres. Solo cambiaron de escenario. Mijares sonríe con alivio. Tu madre y yo siempre nos preguntamos si estábamos haciendo lo correcto, confiesa. Escucharte ahora me confirma que, con todos los errores, algo hicimos bien. La conversación se vuelve más ligera. Hablan de recuerdos, de giras, de anécdotas familiares. Tu madre siempre fue la más sensata, dice Mijares entre risas. Yo era el que los dejaba comer helado antes de la cena. José Manuel ríe. Y luego se enfermaba Lucerito y mamá te fulminaba con la mirada. Exactamente, responde su padre, divertido. Y aún así, nunca me lo reprochó en serio. En esa complicidad hay una ternura que trasciende el tiempo. José Manuel aprovecha el ambiente para hacer una pregunta que siempre había evitado. Papá, ¿alguna vez te arrepentiste? Mijares se queda pensativo. No rehúye la pregunta, pero tampoco responde de inmediato. No me arrepiento de la separación, dice finalmente. Era lo más sano. Pero sí me pesa haber perdido momentos, conversaciones que no supe tener a tiempo. Su voz se vuelve más suave. Tu madre es una mujer extraordinaria. La admiré desde el primer día, y la sigo admirando. Tal vez, si hubiéramos sido más maduros, habríamos resuelto las cosas de otro modo. Pero la vida no da segundas tomas. Solo nos queda aprender. José Manuel asiente. Y lo hicieron. Aprendieron a quererse distinto. Sí, responde Mijares. Y ese amor, aunque diferente, sigue siendo amor. Cuando terminan de cenar, se quedan unos minutos en silencio, observando el bullicio del lugar. No hace falta decir nada más. Estoy orgulloso de ti, hijo, dice Mijares al despedirse. No por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. Con respeto, con verdad y con corazón. Se abrazan de nuevo. Esta vez no como padre e hijo, sino como dos hombres que finalmente se entienden. Esa noche, mientras José Manuel camina de regreso a casa bajo el cielo iluminado de la ciudad, siente una paz que nunca antes había sentido. La entrevista, que parecía solo un acto público, se ha convertido en un puente invisible entre todos ellos. Tal vez esto era lo que hacía falta, piensa. Hablar, para poder seguir adelante. Al llegar a su apartamento, encuentra un mensaje nuevo. Es de su madre. ¿Te gustaría venir mañana a cenar? Estoy haciendo mole. Sonríe.
Sabe que en casa de Lucero, el mole no es solo comida, es un lenguaje emocional, una forma de decir te amo sin palabras. Responde enseguida. Claro que sí, mamá. No falto. La tarde siguiente, José Manuel condujo hacia la casa donde había crecido. El trayecto le resultó tan familiar como una canción de cuna, el bulevar con jacarandas, el cruce donde su madre siempre bajaba la velocidad, la esquina donde él aprendió a ir en bicicleta. Al llegar, el portón se abrió con el mismo chirrido de siempre y un olor inconfundible lo abrazó antes incluso de cruzar el umbral, mole, arroz y naranjas. Pasa, mi amor, dijo Lucero desde la cocina, con voz clara. Está casi todo listo. La halló con un delantal sencillo, el cabello recogido y esa calidez que convertía cualquier casa en hogar. Sobre la mesa había flores frescas, vasos de barro y la vajilla favorita de la abuela. Ella movía la olla con movimientos lentos, como quien sabe que la paciencia también sazona. Vi la entrevista, dijo sin rodeos, mientras apagaba la flama. No sabía que llevabas tanto dentro. José Manuel se apoyó en la encimera. No hacía falta una defensa. No era contra nadie, mamá. Era por nosotros. Lucero asintió con los ojos brillantes. No maquillaba los sentimientos, los nombraba. Lo entendí. Y agradezco que lo hayas hecho con respeto. Lo puso a romper chocolate para el postre. Fue la excusa perfecta para estar cerca. Cocinar juntos siempre había sido su territorio neutral, el lenguaje donde podían decirlo todo sin levantar la voz. A veces me pregunté si lo hicimos bien, admitió ella, sin melodrama. Si fuimos lo bastante cuidadosos, si los protegimos. Fueron más que cuidadosos, respondió él. Nos enseñaron a no confundir silencio con abandono. Sirvieron la mesa juntos. El comedor estaba igual y distinto, mismas paredes, nuevas fotografías. En una repisa, un marco mostraba a Lucero y Mijares riendo en un backstage antiguo. Lucero acarició el cristal al pasar, sin nostalgia turbia, más bien con un cariño agradecido. Antes de cenar, dijo, volviendo con una caja labrada, quiero mostrarte algo. José Manuel reconoció la caja, la de los tesoros. Dentro había cartas, boletos, partituras. Lucero sacó un sobre amarillento y se lo tendió. Esto me lo escribió tu papá cuando supe que estaba embarazada de ti. Nunca te lo mostré. Hoy tiene sentido. Él abrió la carta con cuidado. La tinta, aún firme, revelaba a un Mijares joven y tembloroso, prometiendo estar a la altura del milagro que venía. Pase lo que pase, seremos familia para siempre a través de él, leyó José Manuel, en silencio. Sintió un cosquilleo en el pecho, no era sorpresa, era confirmación. Lo cumplió, dijo finalmente. Los dos, respondió Lucero, sonriendo leve. A veces de formas raras, pero lo cumplimos. Se sentaron a cenar. La primera cucharada supo a infancia. Hablaron de cosas pequeñas, el vecino que cambió de coche, la planta que por fin floreció, un ensayo de Lucerito que había salido perfecto. Esa normalidad suave era, en realidad, un lujo. Cuando te vi en la pantalla, confesó Lucero, sentí orgullo y paz. Orgullo por tu voz, paz porque no hubo reproche. No había nada que reprochar, dijo él. Solo que contar. Lucero lo observó con atención nueva, como si viera al niño y al hombre a la vez. ¿Te dio miedo decirlo? Me dio miedo quedármelo, respondió. La verdad pesa más cuando se oculta. El silencio que siguió no dolía. Era un lugar para respirar. Después, Lucero chasqueó los dedos, conspiradora. Hay postres si me ayudas a desmoldar el flan. Y una sorpresa. Entre risas tímidas, dieron vuelta al molde. El flan salió perfecto. Lucero dejó la sorpresa para el final, un pequeño piano eléctrico en la sala, con la tapa cubierta por una manta. Pensé que querrías tocarme lo que has estado escribiendo, dijo, levantando la manta.
No tienes que terminar la canción, solo empezar. Él se sentó. Las manos le temblaron apenas, el temblor dulce de los comienzos. No tocó algo virtuoso, sino honesto, acordes sencillos, una melodía nueva que parecía caminar descalza. Lucero cerró los ojos. Cuando acabó, no aplaudió, lo abrazó. Eso eres tú, susurró. Ni de tu papá ni mío, tú. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mijares, ¿todo bien? Dale un abrazo a tu mamá de mi parte. José Manuel le mostró la pantalla a Lucero. Ella rió en silencio y dictó. Ponle, abrazo recibido. Y devuelto. La noche fue tomando la forma de las conversaciones importantes, vaivén entre recuerdos y planes. En un momento, José Manuel preguntó algo que había rondado su mente desde adolescente. Mamá, ¿te arrepentiste? Lucero tardó un segundo. Me arrepiento de cada minuto en el que dejé que el miedo hablara por mí. No de la decisión. La decisión nos permitió ser mejores. Yo necesitaba espacio para crecer. Tu papá también. Lo difícil fue no confundir crecimiento con escape. No escaparon, dijo él. Se movieron. Eso, sonrió. Nos movimos para no rompernos. Se levantó, volvió con otra carpeta delgada y la abrió sobre la mesa. Eran reglas escritas a mano que ella y Mijares habían pactado al separarse: no hablar mal del otro frente a los niños, no usar a los hijos como mensajeros, mantener tradiciones, tomar decisiones importantes en conjunto. Esto nos salvó, dijo. No venía en ningún manual. Lo inventamos con prueba y error. José Manuel leyó cada punto con respeto. Esas líneas explicaban mucho de lo que él había sentido sin poder nombrarlo. Gracias por hacerlo así, dijo, apretando la carpeta. No saben cuánta paz nos dieron. Lucero respiró hondo. Había alivio en su gesto. Tu papá y yo fuimos pareja, sí, pero antes que nada hemos sido equipo. Y siguen siéndolo, respondió él. Solo cambiaron de uniforme. Volvieron a la sala. Lucero encendió una lámpara baja, dejando la casa en una penumbra amable. El piano quedó abierto, invitando a un bis sin exigirlo. José Manuel caminó hacia la repisa de fotos. Señaló una imagen donde 4 sonreían frente a un árbol de Navidad. A veces me pregunto si ese nosotros sigue vivo. Claro que sí, dijo Lucero, colocándose a su lado. Solo vive en otra casa. En varios calendarios. En llamadas, en cenas como esta. Ese nosotros aprendió geografía. Se rieron. La risa, breve, despejó cualquier resto de solemnidad. José Manuel tomó aire. Mamá, ¿te gustaría que volviéramos a cenar los 4? Sin motivo. Solo por celebrar lo que somos. El brillo en sus ojos fue inmediato. Ya lo hablé con tu papá, confesó. Me llamó por la mañana. Dijo que le gustaría. Pensé decirte hoy, si te parecía bien. Me parece perfecto, dijo él, con una alegría franca. Lucerito se va a emocionar. Ya lo está, rió Lucero. Gritó cuando se lo dije. Hicieron la cita para el fin de semana. Luego sirvieron el postre. Entre cucharadas, Lucero recordó detalles que había olvidado contar: una madrugada en la que Mijares la acompañó a urgencias por una migraña feroz, las tardes en que él se quedaba con los niños para que ella tomara clases de piano, los cumpleaños donde no faltó aunque tuviera que volar de madrugada. No hablo de él en público por costumbre, admitió. No quiero que la gente convierta lo íntimo en espectáculo. Pero hoy quiero que sepas que lo admiro. Mucho. Él también te admira, respondió José Manuel. A su modo, lo dice todo el tiempo. Lo sé, dijo ella, bajando la voz. Se nota. Se quedaron un rato más, hojeando álbumes. A cada foto, un comentario. A cada comentario, una risa.
Cuando el reloj marcó una hora prudente, se levantaron. En la puerta, el abrazo duró lo que tardan en cerrarse las heridas invisibles. «Gracias por venir», dijo Lucero, apoyando la frente en la de su hijo. «Y gracias por hablar». «Gracias por escuchar», respondió él. «Y por seguir». Camino al coche, José Manuel miró la casa iluminada desde afuera. No era un museo del pasado. Era un lugar vivo, con memoria. Encendió el motor con un ánimo nuevo, no había culpas, solo una certeza. La historia continuaba, no a pesar de los cambios, sino gracias a ellos. Mientras se alejaba, sonó el teléfono. Era Lucerito, con el entusiasmo que siempre la ha definido. ¿Es cierto lo de la cena?, disparó sin respirar. «Ya tengo playlist. ¿Te mando opciones?». «Manda todo», rió él. «Y guarda un lugar para una canción nueva». «¿Tuya?». «Nuestra». Colgó con una sonrisa. El fin de semana se acercaba con la promesa de algo simple y grande, una mesa, 4 sillas y una música que sabía encontrarlos incluso después de tantos giros. José Manuel subió el volumen del estéreo. Afuera, la ciudad seguía su danza. Dentro, una frase de la carta regresó como un faro: «Pase lo que pase, seremos familia». Lo eran. A su manera. Y era suficiente. Dejó el celular a un lado y respiró hondo. Pensó en lo que vendría, risas nuevas, viejos chistes, quizá una canción que naciera sin planearse. Había temido este capítulo durante años y, sin embargo, sonaba armónico. A veces la vida corrige el ritmo cuando decidimos escucharla con calma. Y eso, por fin, bastaba. Realmente. La noche siguió en paz. El fin de semana llegó como un suspiro que se sostiene. Desde temprano, la casa de Lucero se llenó de olores, voces y ritos que habían quedado suspendidos en el tiempo. Lucerito apareció con una bolsa de pan y un altavoz. José Manuel llegó con flores, no un ramo lujoso, sino margaritas en un vaso. No habían planeado nada solemne, solo cenar los 4, sin etiquetas ni cámaras. «Voy a poner la playlist», anunció Lucerito. «No se asusten, hay de todo». Se rieron. En la mesa, los manteles de siempre. José Manuel acomodó los cubiertos. Mijares llegó de último, con una botella de vino y un gesto entre nervios y alegría. «Perdonen la demora», dijo. «Me estacioné mal 2 veces. Ya parezco nuevo». El comentario rompió la formalidad. Se abrazaron de a uno, y luego en pares. La cena comenzó con cosas sencillas: sopa, arroz, tortillas, una ensalada que Lucero cortó con paciencia. Los primeros minutos tuvieron la timidez amable de los reencuentros. Hablaron de cosas ligeras, del perro del vecino, del clima, de la receta del aderezo. Después la conversación se volvió más íntima. Lucerito preguntó por la entrevista. «Fue honesta», dijo Lucero. «Me gustó escuchar lo que nunca dijimos». «A mí me movió todo», admitió Mijares. «Me quité un peso». José Manuel respiró hondo. Ese encuentro era más que una cena, era un pacto silencioso. «No imaginé que la reacción sería tan grande», comentó. «Llegaron mensajes de gente que no conozco. Muchos agradecieron haber hablado de separaciones sin odio». Lucerito alzó una ceja. «También hubo chisme», dijo. «Pero lo pasamos. No alimentemos eso». Lucero asintió. «Si vamos a estar en paz adentro, lo de afuera importa menos». Afuera había curiosidad, algún teléfono levantado, una cámara tímida tras la reja. Mijares miró de reojo y volvió a la mesa. «No dejemos que dirijan nuestra noche», propuso. «Hoy escribimos nosotros el guión». El brindis fue leve, de vasos que se tocan sin estruendo. La música avanzó entre boleros y baladas. En un momento sonó una canción que ambos habían cantado juntos. Nadie lo planeó.
Lucerito bajó el volumen. Si quieren la quito, susurró. Déjala, dijo Lucero. Nadie cantó. Mijares golpeó la mesa con los dedos. Lucero cerró los ojos. José Manuel sintió que ese silencio era un abrazo entre dos personas que dejaron de ser pareja pero no de ser casa. Cuando la canción terminó, volvieron las risas. Hablaron de anécdotas, de la vez que se quedaron sin luz y cocinaron con velas, de un viaje donde se perdieron y encontraron un mirador que nunca repitieron. Esas historias no borraban el pasado, lo ordenaban. Hay algo que quiero preguntarles, dijo José Manuel. ¿Les parecería bien que compusiera una canción, no sobre ustedes, sino sobre lo que aprendimos? Lucero lo miró con atención. Si es tuya, sí. Respondió. Si es honesta, mejor. Mijares sonrió. Y si quieres, te presto el estudio. No quiero un homenaje cursi, aclaró José Manuel. Quiero verdad, aunque duela. La verdad rara vez es cursi, dijo Lucero. A veces solo necesita aire. Cenaron postre con calma. Luego, Lucerito puso un video que había digitalizado. La sala se llenó de imágenes de cámara casera, cumpleaños, ensayos, bromas. En uno, José Manuel, con 8 años, cantaba a media voz, su padre lo acompañaba con una guitarra desafinada y su madre lo animaba desde la cocina. Hubo risas y el mira tu peinado habitual, y después un silencio cuando apareció una escena doméstica, los 4 jugando lotería en el piso. Me acuerdo de esto, dijo Lucero. Esa noche ninguno quería dormirse. Porque tú prometiste uno más, se rió Mijares. Y luego otro. Y tú hacías trampa, acotó Lucerito. Siempre guardabas una ficha. Se miraron, cómplices. No como pareja, como dos personas que sobrevivieron a sí mismas. El video terminó. La pantalla quedó en negro. Hay otra cosa, dijo José Manuel. Me invitaron a un evento benéfico la próxima semana. Es un concierto pequeño. Me preguntaron si podía llevar a alguien. Pensé que quizá podríamos hacer algo juntos. No un show, no un regreso. Solo una canción compartida, por una causa linda. Lucero y Mijares se miraron. Si es por una causa, y si lo hacemos con respeto, yo voy, dijo Mijares. Yo también, añadió Lucero. Con una condición, que nadie intente leer algo que no es. Lo controlamos desde el principio, propuso Lucerito. Lo decimos claro, familia, música, gracias y adiós. Acordaron detalles, ensayar sin anunciarlo, escoger una pieza sencilla, dejar que la emoción hiciera el resto. La noche siguió sin prisa. Mijares ayudó a recoger. José Manuel lavó platos. Lucero secó. Lucerito guardó los recuerdos en una caja etiquetada. Al despedirse, hubo abrazos que cierran círculos sin ruido. Mijares salió primero. Afuera esperaban 2 cámaras. Saludó, sonrió, no dio entrevistas. Lucero cerró la puerta con suavidad. José Manuel y su hermana se quedaron unos minutos más. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy en paz, respondió. Entonces funciona. Al día siguiente, José Manuel pasó por el estudio de su padre. Mijares lo esperaba con café y una libreta. No traje letras, advirtió José Manuel. Quiero empezar por un motivo musical. Algo que respire. Perfecto, dijo Mijares. La letra vendrá sola. Comenzaron con acordes. Nada grandilocuente. 2 progresiones sencillas, un puente que abría el pecho, un final que volvía al inicio. El plan era construir una melodía que dejara espacio a la historia sin decirla. Mijares propuso una variación menor, de esas que tiñen el aire de melancolía. Ahí, dijo José Manuel. Ese color. Grabaron maquetas con el celular. Enviaron un audio a Lucero. Está hermoso,
respondió. Llegaré más tarde. Déjenme un pedazo para respirar. Por la tarde, Lucero entró al estudio con discreción. Llevaba una libreta con palabras sueltas: equilibrio, puente, presencia, silencio. Cantó apenas, probando tonos. No buscó brillar, buscó verdad. Cuando su voz se mezcló con los acordes, la idea se volvió cuerpo. No quiero nombres, dijo. Ni fechas. Quiero frases que cualquiera pueda sentir. Algo como seguimos aquí, aunque cambió la casa, propuso José Manuel. O aprendimos a estar, sin ocupar el mismo sitio, sumó Mijares. La canción empezó a parecerse a su vida, capas que no compiten, se sostienen. En una pausa, José Manuel revisó las redes. Había comentarios de todo tipo. Entre ellos, un mensaje privado: mis papás se separaron cuando tenía 10. Siempre pensé que debía elegir. Ahora sé que puedo amarlos a los dos. José Manuel no respondió. Guardó el mensaje. El ensayo quedó agendado para el jueves, en un teatro pequeño. Cantarían 3 canciones, una de Mijares, otra de Lucero, y al centro la nueva, aún sin título. No buscaban perfección, buscaban presencia. ¿Y si la llamamos Puente?, propuso Lucerito por chat. Puente, repitió José Manuel. Funciona. Los días previos transcurrieron con serenidad. Hubo prensa que intentó adivinar si se trataba de una reconciliación romántica. Hubo memes afectuosos y otros impertinentes. Ellos no respondieron. Dejaron que la música hablara. En casa, cada uno siguió su rutina. Lucero ensayó entradas. Mijares ajustó sonido. José Manuel escribió versos cortos. El jueves llegaron al teatro. El equipo los recibió con sonrisas discretas. Subieron al escenario. Butacas vacías, olor a madera, luces tibias. José Manuel tomó el micrófono. Lucero, a su izquierda. Mijares, a la derecha. Vamos desde el principio, dijo Mijares. Comenzaron. La voz de Lucero entró como una memoria serena. La guitarra dibujó un camino sencillo. La voz de José Manuel se sumó para unir. Puente sonó completa. Al terminar, hubo un exhale compartido. A veces el silencio también dice que algo está en su sitio. Otra vez, pidió Lucero. Y después la del centro. Lo repitieron. Ajustaron una palabra, alargaron una nota. El técnico sugirió un cambio mínimo. No era un show, era un encuentro con público futuro. Terminada la sesión, se quedaron en el escenario, mirando la sala como si fuera una foto en proceso. No sé cómo lo va a tomar la gente, dijo José Manuel. Pero yo ya sé cómo lo tomo yo. Yo también, dijo Lucero. Con calma. Con gratitud, añadió Mijares. Acordaron cenar algo y descansar. El concierto sería el sábado. No hicieron comunicado. Dejaron que el rumor trabajara. Esa noche, en su departamento, José Manuel escribió: cuando los puentes se sostienen, las orillas dejan de pelear. No sabía si entraría en la canción, pero lo acompañaría. El sábado amaneció limpio. El teléfono vibró menos. José Manuel salió a caminar. Compró café. Nadie lo detuvo. Volvió a casa, se vistió sencillo, tomó la guitarra y se dirigió al teatro. Afuera ya había una fila breve. Dentro, un murmullo expectante. A las 8 en punto, las luces bajaron. No habría presentador ni pantallas. Solo música. José Manuel miró hacia las bambalinas y vio a su madre asentir. Vio a su padre ajustar el afinador. Dio un paso al frente y respiró. Antes de empezar, pensó en una línea de una carta vieja: pase lo que pase, seremos familia. Sonrió por dentro. El público contuvo el aliento en silencio absoluto. Todos respiraron juntos.
La primera nota estaba a punto de nacer. La canción comenzó con un rasgueo suave. No hubo presentaciones ni efectos, solo 3 voces que se reconocían sin necesidad de mirarse. José Manuel tomó la primera estrofa, Lucero lo siguió con una armonía ligera, y Mijares cerró el círculo con ese tono cálido que parecía abrazar todo el teatro. El público permaneció en silencio, como si nadie quisiera romper el momento. Cada verso hablaba de lo que todos sabían pero pocos decían, que el amor cambia, que la familia no se rompe, que hay lazos que resisten el tiempo. Cuando terminó la última nota, nadie aplaudió de inmediato. Se quedaron quietos, respirando el eco. Y entonces sí, el aplauso llegó, largo, sentido, casi un agradecimiento colectivo. Lucero y Mijares se miraron un instante. No había nostalgia ni tristeza, solo orgullo. José Manuel, en medio, sonrió con una paz nueva. Gracias por escuchar, dijo al micrófono. Esta canción se llama Puente. Porque eso hemos sido siempre. Las luces subieron lentamente. Lucerito, desde la primera fila, tenía los ojos brillantes. Mijares saludó con una inclinación simple, Lucero tomó de la mano a su hijo antes de salir del escenario. Afuera, los esperaba una noche tibia y tranquila. Ya en el camerino, nadie hablaba mucho. Lucero se acomodó frente al espejo y soltó una sonrisa que José Manuel nunca olvidaría. ¿Te diste cuenta?, dijo ella. No lloramos. No hacía falta, respondió él. Ya todo estaba dicho. Minutos después, Mijares entró con 3 cafés. No sé si grabamos un éxito, bromeó, pero al menos cerramos un capítulo como se debe. Lucero lo miró con complicidad. No es un cierre, dijo. Es un comienzo distinto. Él asintió. Entonces brindemos por eso. Chocaron los vasos de papel y rieron. Fue un brindis breve, sin discursos, pero lleno de significado. Afuera, los fans esperaban una foto o una frase. Ellos salieron juntos, saludaron y se fueron cada uno por su camino, con el mismo gesto de calma. Esa noche, ya en casa, José Manuel revisó el teléfono. Las redes estaban inundadas de mensajes. Gracias por mostrar que una familia no necesita ser perfecta para ser hermosa. Mi mamá y mi papá se separaron, pero hoy cenamos juntos después de años. Los leyó en silencio. Algunos los compartió con Lucerito. Otros los guardó. Era la prueba de que aquella historia, tan suya, había tocado muchas más. Cerca de la medianoche, le llegó un mensaje nuevo. Era un video que su padre había grabado en el camerino. Para cuando veas esto, hijo, lo hiciste. Le diste voz a lo que todos sentimos. Estoy orgulloso. José Manuel sonrió. Contestó con una foto de los 3 en el escenario y una frase corta. Lo hicimos juntos. Al día siguiente, fue a desayunar con Lucero. El mismo sitio de siempre. El mismo aroma a pan tostado. Ella lo esperaba con un cuaderno en las manos. Mira, dijo, mostrándoselo. Escribí la letra completa anoche. Si te parece, podemos grabarla los 3, pero sin video, sin cámaras. Solo para nosotros. Para guardarla, asintió él. Para recordarnos, corrigió ella. Mientras hablaban, una canción sonaba en el fondo, una versión antigua de El privilegio de amar. Ambos rieron, sorprendidos por la coincidencia. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Lucero. Que todo esto empezó porque te atreviste a hablar. Y ustedes se atrevieron a escuchar, respondió él. Cuando se despidieron, José Manuel caminó hacia su coche con la sensación de haber cerrado un círculo. Sabía que la historia de sus padres no era perfecta, pero era real. Y en esa verdad sencilla, sin rencores, sin finales tristes, encontraba todo lo que necesitaba para seguir. Esa noche, en su libreta, escribió una sola frase. El amor cambia de forma, pero no desaparece. La historia podía terminar ahí.
pero, como la canción, seguía sonando en quienes la habían escuchado.